expresidente Castillo de Perú. Nos vamos hacia allí, nos cuenta toda la información Carmen Alvarado. Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Magali? Muy buenas tardes para ti y para todo nuestro auditorio de América Latina. Tenemos noticia de último minuto con respecto a la instalación de este juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones en el penal de Barbadillo, precisamente una sala que se ha condicionado ahí para llevar este juicio oral. La novedad es que se ha reprogramado para el jueves, para este jueves de esta semana a las 9 de la mañana. Esto empezó desde muy temprano, Magalí, aquí en la capital peruana, debo decirte, en Atevitarte. Ya han pasado también muchísimas cosas, pero para poner en contexto a todo nuestro auditorio, es importante remontarnos al 7 de diciembre del 2022, cuando Pedro Castillo Terrones apareció en medio de la opinión pública, en todos los medios de comunicación, en un discurso, en un pronunciamiento, disolviendo el Congreso de la República y también con su propósito de reestructurar todas las instituciones del Estado. Claro, un intento de golpe de Estado sin lugar a dudas para muchos especialistas y para constitucionalistas que pues aseguran que este es un hecho sin precedentes. Es algo histórico de que un exmandatario haya sido llevado al banquillo de los acusados por el delito de rebelión. Entonces estamos ante un hecho realmente aquí histórico en la política peruana y que comenzó hoy precisamente y que va a continuar este jueves. Ahora vamos a los detalles porque es importante mencionar qué es lo que ocurre en la primera audiencia. A ver, los alegatos de rigor, no solamente por parte del Ministerio Público, ¿no?, sino también de lo que significa por parte de los abogados, es decir, de la defensa técnica de todos los involucrados, porque no solamente Pedro Castillo Terrones está ahí como uno de los acusados, sino también Betsy Chávez Chino, su ex premier, y de otro lado Aníbal Torres también está comprometido en este asunto, muy allegado a él, muy cercano a él. También está su ex ministro Willy Huertas y de otro lado también hay 3 policías que están sometidos en este proceso, en este juicio oral que ha empezado ahora. Claro que participó Pedro Castillo Terrones, claro que habló, y entre las novedades o anécdotas que se generó durante esta jornada fue que aseguró que no tenía abogado, que no quería abogado, que la cuestión para él estaba zanjada y que incluso todo esto era una pantomima, que era algo ilegal. Y de pronto también debo decirte que a través de sus redes sociales, a través de su cuenta ex, él emitió una carta donde aseguraba que todo el pueblo peruano quería que se cierre el Congreso de la República y que incluso pues estaban a favor de su decisión y que finalmente no se materializó ese golpe de Estado, es decir, que no se levantó ni un arma, pero hubo un pronunciamiento, hubo un intento de golpe de Estado y son los delitos de rebelión, de perturbación a la tranquilidad pública, ¿no?, lo que ahora está arrastrando Pedro Castillo Terrones. Pero vamos a escucharlo brevemente porque tuvo una participación y él, claro que sí, también aseguró que su postura es que no ha cometido ningún acto democrático ni ha roto ni el orden constitucional del Perú. Veamos. No tiene razón de venir con un abogado a esta audiencia, toda vez de que no me puedo someter a un juicio oral donde todo parece estar confinado. Señora presidenta de debate, señor presidente, señores magistrados, señores todos, en condición de presidente de la República secuestrado en el penal de Barbadillo. Señor Castillo, en relación a su abogado, le pedimos... Por esa razón debo agradecer públicamente a mi abogado Luis Medrano, porque no la puedes poner en un juicio que simplemente es una pantomima. Bien, vamos a resolver el tema de su abogado. Nos ha expresado de que no tiene abogado y el señor Medrano... acepto un abogado de la defensa pública, señora magistrada. Le hago una pregunta. Usted ha acreditado hasta 4 abogados y hasta donde entendemos no han sido subrogados. Luis Walter Medrano Girón, que dice que lo ha subrogado mediante un escrito, William Paco Castillo Dávila, Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel y Juan Walter Cifuentes Bustillos, que ha actuado en nuestra sala incluso presentando recursos. Sí, a todos esos abogados... De todos he prescindido de sus servicios profesionales, doctora. Bueno, lo escuchábamos entonces al exmandatario Pedro Castillo diciendo que el juicio era una pantomima y también en este caso haciendo referencia a su abogado, que no tenía y tampoco quería un abogado de la Defensoría Pública.
Así es, y también aseguró reiteradamente que solamente leyó un discurso sin efectos legales. Pero no, está equivocado, claramente. Era el presidente de la República del Perú. Era el hombre que tenía el poder y que estaba tomando decisiones como reestructuración de las instituciones del Estado, y no solamente eso, la disolución del Congreso, ¿no? Pero también hay que recordar un poco ese día, Magalí, porque nosotros estuvimos en cobertura especial y realmente fue un caos. Veíamos salir y entrar gente incluso de Palacio de Gobierno, luego se le vio con Aníbal Torres, luego también su familia llegando a la Embajada de México aquí en la capital peruana, y él también con su comitiva, ¿no? Y recordemos también lo que pasó acá en el Centro Histórico de Lima cuando pues la policía lo detuvo. Y luego fue derivado también a las salas correspondientes de la Policía Nacional del Perú. Veíamos también a la fiscal Patricia Benavides. Es decir, todo ocurrió muy rápido. Fue una mañana caótica aquí, donde todo estaba en incertidumbre, no solamente esperando el respaldo de las Fuerzas Armadas, cuál iba a ser el mensaje de las Fuerzas Armadas, sino también de lo que significaba pues su gabinete ministerial, que poco a poco, uno a uno, comenzaron a caer pues discurso tras discurso, ¿no? Pronunciamiento tras pronunciamiento ahí en las redes sociales. Entonces, para que ustedes se den cuenta de esta situación que se generó aquí en la política peruana, y repito, es un juicio oral sin precedentes, es histórico lo que se está viviendo aquí en el Perú, porque ningún presidente pues se había sentado en el banquillo de los acusados por el tema de rebelión. Por corrupción sí, y de hecho también tenemos presidentes con prisión preventiva por corrupción, pero no por rebelión, no por quebrantar el orden constitucional. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto es lo que pide el Ministerio Público para Pedro Castillo Terrones? 34 años de prisión, y hoy se ha ratificado este dato. También se ha dado a conocer pues algunos alegatos de apertura por parte del Ministerio Público. Eso todavía tiene para largo. Entonces la noticia es que se reprograma para el jueves a las 9 de la mañana en el penal de Barradillo, donde bien sabemos que Pedro Castillo Terrones también pues está cumpliendo una prisión preventiva que termina este diciembre. También asistieron Betsy Chavechinos, intercambiaron miradas, estuvieron muy cerca. De hecho, también estuvo Aníbal Torres y Willy Huertas también, que mandó pues una apelación, un recurso, un último recurso para poder anular un acto de enjuiciamiento. Es decir, estrategias legales que se vienen configurando ya de último momento, pero que ha sorprendido netamente lo que ha hecho Pedro Castillo Terrones, que no necesitaba un abogado y había acreditado hasta 4, ¿no? Y lo que también ha llamado la atención es su discurso extenso que ha publicado a través de las redes sociales, donde incluso asegura que él tiene un respaldo internacional. Recordemos mucho a Guido Crochato, nosotros lo entrevistamos en D-News, uno de los abogados que prácticamente comenzó a reunirse con varios líderes, incluso con Gustavo Petro, incluso con Claudio Sheinbaum. La última reunión fue con Claudio Sheinbaum, donde se hablaba de que Pedro Castillo Terrones pues era un preso político. Pero también debo darte otro dato adicional. Gustavo Petro se ha pronunciado también sobre Pedro Castillo Terrones a través de las redes sociales, ¿no? Y ha condenado este juicio oral que ya se inició contra el ex mandatario. Entonces, esto es para darles no solamente un contexto local, sino también internacional de lo que significó ese pasado 7 de diciembre del 2022, Magalí. Carmen, ahora esta reprogramación del próximo jueves a las 9 de la mañana, ya Pedro Castillo va a tener que presentarse con un abogado, sí o sí, entonces. Claro, eso es lo que se espera y es lo más evidente, pero vamos a ver realmente cuál es su próxima estrategia, porque aquí lo que se tenía en cuenta era que no se podía aplazar absolutamente nada. Claro. Se tenía que seguir, pero se ha reprogramado también en ese sentido, y ahora lo que se va a ver el día jueves son los alegatos también de la defensa técnica. Entonces vamos a escuchar cada una de las posiciones de todos los acusados. Repito, no solamente Pedro Castillo Terrones, sino también Betsy Chavechino, Aníbal Torres, Willy Huertas y también 3 policías que están involucrados en esta acusación. Bien, Carmen, vamos a seguir atentos entonces a lo que será este juicio oral del exmandatario peruano Pedro Castillo. Gracias.